Bienvenidos al curso Introducción a el módulo del concurso sobre la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Este curso tiene por propósito el desarrollo de los elementos fundamentales que determinan la conformación de esta universidad y los proyectos que queremos llevar adelante, y ustedes como candidatos a ingresar a la universidad necesitamos que se empapen de las características por las cuales vamos a trabajar en el desarrollo de la universidad. Los objetivos del curso es conocer cuál es el sentido de la universidad y cómo la misma la vamos a desarrollar. Y para ello es fundamental que la universidad tenga un conocimiento preciso de lo que es la Gran Caracas. Para nosotros, a pesar de que la Gran Caracas se reduce a los municipios que conforman la capital, Baruta, Chacao y Sucre, para nosotros la Gran Caracas se extiende, es la gran conurbación, que iría desde los Teques hasta Guarena Guatire, los Valles del Tuy y La Guaira. ¿Por qué? Porque a nosotros en una Universidad Nacional Experimental nosotros tenemos la posibilidad de trabajar ya más allá del ámbito específico en el cual está circunscrito nuestro nombre. Por ello vamos a desarrollar un esquema en donde trabajaremos 4 aspectos. En primer lugar, algunos criterios de orden metodológico. En segundo lugar, el marco civilizatorio en el cual estamos trabajando hoy en día. En tercer lugar, qué significa ser una universidad en el siglo XXI. Y por último, algunos elementos del decreto de creación de la universidad. Algunos criterios epidemiológicos. En primer lugar, queremos hablar del tiempo. ¿Por qué el tiempo? El tiempo porque en el momento actual el tiempo juega un rol fundamental. Ante el surgimiento del capitalismo, el tiempo era diverso. Y a pesar de que la gente no lo crea, el tiempo es una invención que se creó para explicar el movimiento. En consecuencia, antes de la invención del reloj y antes del desarrollo del capitalismo, el tiempo dependía del tipo de fenómeno que se estuviera dando. Había tiempos litúrgicos, tiempos míticos, tiempos de la cosecha, tiempos de la luna, tiempos del amor, tiempos de la guerra, etcétera, etcétera. Y una de las primeras cosas que hace el capitalismo es que homogeneiza el tiempo. Homogeneiza, o sea, cosifica el tiempo y lo convierte en una unidad de medida que es urbi et orbi, o sea, una unidad de medida que es igual para todo el mundo. Y las instituciones escolares se convierten en el instrumento por excelencia para lograr ello. Por eso es que cuando tú tienes que ver cualquier fenómeno que vayas a estudiar, lo primero que tienes que tomar en cuenta es el tiempo. En consecuencia, con el desarrollo del capitalismo se habla del tiempo de la narración. El tiempo de la narración consiste en aquel tiempo mediante el cual los historiadores fueron contando, los literatos, los poetas, las cosas que venían sucediendo. Y la historia que se desarrolló fundamentalmente hasta mediados del siglo XX era una historia de la historia de los grandes héroes. Y el tiempo transcurría ante las acciones de los grandes héroes, el tiempo de los gobiernos, de las guerras, de la batalla, de los comercios. Hasta que un autor llamado Fernando Braudel desarrolló una categorización del tiempo. Y habló de los eventos, las coyunturas, las estructuras, los sistemas y las civilizaciones. ¿Qué distingue cada caracterización de ese tiempo? Lo distingue lo que denominamos su velocidad de cambio. El evento pasa muy rápido, puede durar horas, minutos, días, semanas, hasta meses. La coyuntura puede durar meses, años, décadas. Las estructuras y sistemas duran centurias y las civilizaciones duran milenios. Al principio del siglo XX se da un debate en el mundo a propósito de un libro que escribió un tipo llamado Karl Toffel, que se llama La Sociedad Despótica. Y ese libro marca la evolución de la historia. ¿Por qué? Porque se desarrolló la categoría de tiempos inmemoriales para hablar de aquellas sociedades que parecían inmutables y que no se transformaban. Fundamentalmente eso se hizo cuando Marx estudió el impacto de Inglaterra en la India.
y se considera la civilización de la India, sobre todo porque cuando se descubre que el Kama Sutra, que es un manual de sexualidad, se inventa en la civilización de Mohenjo-Daro y Harappa en el 4200 a.C., bueno, entonces se considera que había una idea de inmutabilidad, que el tiempo no cambiaba. Eso no es verdad. Ahora, ¿qué diferencia un evento de una estructura, de una coyuntura, aparte de la velocidad del tiempo? De qué cosas en el evento precedente produce el cambio del posterior, o sea, qué cosas en el evento lo convierten en coyuntura, o qué cosas en la coyuntura convierten el evento en estructura, qué cosas de la estructura lo cambian en sistema, eso sucesivamente. Voy a por ejemplo, el 4 de febrero de 1992, eso fue un evento que duró un día, pero ese evento se convirtió en coyuntura, que dio cuenta de una crisis estructural de la sociedad venezolana. 20 años después del gobierno chavista, tú puedes decir que hay una línea de continuidad entre ese evento y este fenómeno, que ha tratado de cambiar la estructura de la crisis de la sociedad capitalista, que no lo ha podido hacer. Entonces estamos en la coyuntura del periodo chavista, que ha intentado hacer unos cambios, pero como los cambios que se requieren en la sociedad venezolana son estructurales, no pasamos a una estructura nueva, sino que estamos en una coyuntura. ¿Okay? Ahora ustedes verán, ¿y para qué carrizo necesitamos saber nosotros eso que estamos haciendo un curso para entrar a una universidad? Porque es que a partir de la década de los 80 se aceleró el tiempo. Y se aceleró el tiempo derivado de la revolución científico-técnica. Es decir, hay personas que producto del impacto de la tecnología y lo que se llama la conectografía, es decir, los que estamos todos conectados producto de la tecnología, estamos en el siglo XXI. Pero hay gente que estamos en el siglo XX y hay gente que está hasta finales del siglo XIX. ¿Y qué hace que una persona esté en un siglo o en otro? Su dominio del conocimiento del mundo. Pero eso hoy en día es un problema. Por ejemplo, una edición del New York Times diaria tiene más información que toda la información que tenía el mundo en el siglo XIX. Y como dice Gerald Bronner, en un libro que se llama Apocalipsis Cognitivo, nosotros nunca pensamos en la década de los 80 que íbamos a tener una biblioteca que nos iba a permitir conseguir información de la que quisiéramos en tiempo real. Nadie hubiese imaginado eso, que íbamos a tener un sitio donde tú podías meter y conseguir la información que te diera la gana. Hoy a nosotros eso nos parece cotidiano, pero cuando yo tenía 20 y pico de años, en los 80 yo nunca pensé que era posible una cosa así. Bueno, y fue posible, y se inventó Google. ¿Ok? Entonces, nosotros, las personas que tenemos más de 60 años, los profesores, vamos a trabajar con una civilización que opera en un ritmo distinto al nuestro. Y eso es un problema, porque eso afecta a la conducta discente. Eso afecta a la conducta que se produce cuando estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, ser docente en el siglo XXI conforma un tipo de habilidad que no se circunscribe a lo que uno sabe de la universidad, sino que tiene que ver con comprender las coordenadas de la época actual. Y no es posible comprender las coordenadas de la época actual si no entendemos cómo transcurre el tiempo. Entonces, ¿qué es investigar en el siglo XXI? Investigar en el siglo XXI implica fundamentalmente entender cómo el tiempo está cambiando y cómo ese tiempo afecta a los jóvenes. Ahora, para nosotros poder ver esos cambios, tenemos que problematizar la realidad, es decir, hacernos preguntas que nos obliguen a pensar si las cosas que estamos haciendo están bien hechas o no están bien hechas, y si están bien hechas o no bien hechas, ver hacer cómo las cambiamos. Entonces, problematizar fundamentalmente significa preparar la actitud en los jóvenes para que duden y investiguen. ¿Para qué? Para que cambiemos las cosas. ¿Por qué hay que cambiarlas? Bueno, porque la tecnología cambia todos los días, y si la tecnología cambia y nosotros no cambiamos, nos cambia. Para ello tenemos que inventar procedimientos que hagan posible eso. Y para ello yo quiero establecer una diferencia entre método, metodología y metódica. La palabra metódica es una palabra que utilizaba el profesor Luis Vigo y tiene que ver con aquella concepción del procedimiento de investigación que tiene implícita una concepción epistemológica. ¿Qué significa que tiene implícita una concepción epistemológica? Significa que tiene implícita una concepción de lo que es el conocimiento. Y esa concepción del conocimiento la vamos a tener derivado de la concepción que tengamos de la realidad.
¿Y qué significa que tenemos una concepción de la realidad? Significa que es la dimensión ontológica de la realidad, lo que es. Somos lo que somos. Y ahí hay una pregunta básica que uno se hace: si la realidad está dentro de uno o la realidad está fuera de uno. Si la realidad está dentro de uno, somos subjetivistas, y si la realidad está fuera de uno, somos objetivistas. Y entonces el problema de la determinación de la realidad nos va a permitir decir qué método vamos a utilizar. Entonces, si yo soy objetivista, utilizaré métodos que básicamente ponen la realidad fuera de mí. Si yo soy subjetivista, pondré elementos de la realidad de orden introspectivo. Ahora bien, ¿cuándo fue posible esa distinción? Esa distinción fue posible en el siglo XVI, cuando Bernoulli descubre la perspectiva. Porque cuando se inventa la perspectiva en geometría, nosotros podemos pensar pensando que estamos afuera, aunque estemos adentro. En consecuencia, nosotros tenemos que trabajar con una metódica que implica una concepción del conocimiento, que implica una concepción del aprendizaje que vamos a desarrollar en la universidad. Si bien la Constitución bolivariana y las leyes que regulan la educación plantean que hay libertad de cátedra, esa libertad de cátedra tiene un mito. Un mito no, tiene un límite. Y ese límite tiene que ver con que tenemos que ponernos de acuerdo con qué concepción de la educación vamos a desarrollar y qué tipo de estudiantes, de ciudadanos y de ciudadanos vamos a construir. ¿Por qué? Porque efectivamente, si cada quien hace lo que le da la gana, aunque tenga muy buenas razones para ello, esto sería lo que llaman los neo-Foucaultianos una anarquía organizada. Y se trata de que nos pongamos de acuerdo en el propósito del funcionamiento de la universidad. En consecuencia, para nosotros, la posibilidad de investigar tiene que ver con tres aspectos. Tiene que ver con crear a partir del sueño que tenemos sobre la vida y trascender. ¿Y por qué tenemos que trascender? Porque tenemos conciencia de sí. Y tenemos conciencia de sí porque somos seres humanos. Porque lo que diferencia a los seres humanos de los animales es que los seres humanos se convirtieron en seres humanos cuando tomaron conciencia de sí. ¿Y qué significa eso? Que sabemos que no vamos a morir.